Por favor, hermanos, levanten su mano derecha y vamos a decir bien fuerte: Señor, habla, porque tus siervos escuchan. Amén, vamos a escuchar la voz de Dios. El tema que traigo hoy para predicarte lleva por título la importancia de la educación bíblica, hermanos. Vamos a ver ciertos puntos y vamos a hablar acerca de lo fundamental que es la enseñanza, de lo fundamental que es la instrucción bíblica. Y sabes, la educación, hermanos, la educación es algo muy fundamental en todas las esferas donde tú y yo nos movemos. Es fundamental para nuestro desarrollo espiritual, pero también la educación es fundamental para nuestro desarrollo natural en esta tierra. Sabes, la Organización de las Naciones Unidas tiene un indicador que mide, que se encarga de medir el nivel de calidad de vida, el nivel de bienestar y el nivel, hermanos, de desarrollo humano que tienen las naciones en la tierra. ¿Y sabes cómo o cuál es el principal factor que utiliza este indicador para mostrar la calidad de vida de un país? Es a través de medir el nivel de educación de los ciudadanos de una nación. Por ejemplo, los ciudadanos de Suiza, de países como Suiza, de países como Dinamarca, como Noruega, como Alemania o como Japón, son potencias mundiales porque el nivel de educación de sus ciudadanos es muy alto. Y a causa de ese nivel tan alto de educación que ellos tienen, es que son potencias mundiales. A mí me impactaba ahora que fue lo del Mundial de Qatar, ¿no? Que los japoneses, cada vez que iban a jugar, después del término del partido, todos los japoneses se ponían a barrer el estadio, agarraban y se ponían a recoger la basura del estadio. Y sabes, ni siquiera era su basura, era basura de otras personas, porque los japoneses por su cultura no tiran basura. Pero ellos terminaban el partido y se ponían a recoger la basura. Imagínense, ¿qué ciudadanos hacen esto, no? ¿Qué ciudadanos? Pues sabes, unos ciudadanos educados y con una cultura de educación y de instrucción. ¿Sabes? Un ciudadano bien educado, un ciudadano bien instruido, es un ciudadano que va a ser productivo para su nación. Va a ser un ciudadano que va a aportar a su nación, que va a ser parte y va a ser miembro de esa nación y va a hacer crecer a su nación. Pero un ciudadano con bajo conocimiento, un ciudadano ignorante, es una realidad que va a ser oprobio para su nación. Es por eso que las naciones de Latinoamérica o de Hispanoamérica somos naciones subdesarrolladas, porque nuestro nivel de educación es bajo, nuestra cultura de educación no es tan óptima. Y por eso naciones como México, como Argentina, como Ecuador, como El Salvador, son naciones subdesarrolladas que sufren ¿de qué? De violencia, de oprobio, de pobreza, de miseria. Y todo eso, la raíz es la falta de educación. La Biblia dice, hermanos, que usted y yo somos ciudadanos celestiales del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ciudadanos del reino? ¿Sabes? Y como ciudadanos del reino, hermanos, de los cielos, tenemos la responsabilidad de educarnos y de instruirnos en las leyes que rigen el reino celestial. Es nuestra responsabilidad, porque sabes, ocurre lo mismo. Un ciudadano celestial del reino que es ignorante o que no es educado en la ley de Dios, va a ser un ciudadano improductivo, va a ser un ciudadano que posiblemente viva en injusticia, que en vez de aportar, sea de oprobio para su nación. Y como ciudadanos celestiales es fundamental que nos eduquemos. La enseñanza bíblica debe de ser algo bien fundamental para nosotros como hijos de Dios. Debe de ser una prioridad. Un cristiano que no se prepara, que no se discipula, que no estudia la Biblia, es un cristiano que muy probablemente va a estar en opresión, va a estar en injusticia y va a estar en oprobio. Y para extender este tema, quiero tomar un pasaje de la palabra de Dios. Vamos al libro de Jueces,
Libro de Jueces, Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 12, por favor. Jueces 2, versículos del 6 al 12. Amén. Díganme un amén cuando ya estén ahí. Gloria a Dios. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Repite conmigo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Amén. Este pasaje nos habla acerca de dos generaciones del pueblo de Israel. Dos generaciones. Y hace una comparación entre ellas. La primera generación de la que nos habla este pasaje es la generación de Josué, hijo de Nun, y de todos sus contemporáneos, de todos los que crecieron con él. Y sabes, esta generación, si tú lees el libro de Josué, fue una generación poderosa, fue una generación victoriosa, fue una generación que alcanzó grandes cosas para Dios, que alcanzó todo lo que Dios había diseñado para que ellos alcanzasen. Fue una generación de conquista, fue una generación de poder, y fue una generación tan especial, hermanos, que dice la Biblia que mientras esta generación estaba viva, el pueblo de Israel se encontraba bien. Mientras esta generación permanecía viva sobre la tierra, todo Israel se encontraba bien, se encontraba en victoria, se encontraba en prosperidad, se encontraba en conquista, se encontraba en libertad a causa de esta generación. Y esta generación era tan especial, hermanos, porque esta generación creció en el desierto. Y desde pequeños, esta generación fue formada en la ley de Jehová. Esta generación fue enseñada en los ritos de la ley, fue enseñada en las leyes morales, las leyes ceremoniales dadas a Moisés. Una generación que sirvió en el tabernáculo, que desde pequeños ellos fueron instruidos y fueron enseñados. Y por eso Moisés escribe el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. Y fue un libro escrito específicamente para instruir a esta generación de la que yo te estoy hablando. Una generación de poder y de gloria. Pero dice la Biblia que esta generación perece, llega a su fin, a su término. Y se levanta otra generación que dice que fue una generación que no conocía de Jehová, que no conocía la gloria del Dios al cual ellos servían, que no conocían su ley, que no habían visto todas esas maravillas que el Señor había manifestado a la generación pasada. Y sabes, fue una generación, hermanos, improductiva, fue una generación que se perdió, fue una generación que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, una generación que adoró dioses ajenos, que cayó en oprobio, que cayó en esclavitud. Las naciones de alrededor, que deberían de ser sus siervos, ahora las naciones de alrededor oprimían al pueblo de Israel. Fue una generación que cayó en esclavitud, una generación
que no hizo nada relevante, que no hizo nada productivo. Y a causa de eso fue una generación que se perdió, que no pasó sin pena ni gloria. La Biblia solamente registra cosas malas de esta generación. Y sabes, la raíz de que esta generación se haya perdido era que no conocían la ley de Dios, que no fueron correctamente instruidos, que no fueron enseñados. Fue una generación que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que sirvió a dioses ajenos. Fue una generación que en lugar de estar en victoria, cayó en derrota. ¿Sabes? La falta de conocimiento para un hijo de Dios es algo peligroso. Porque la Biblia dice que el conocimiento o que la falta del conocimiento trae muerte. Vamos a leer una escritura, vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Oseas 4, versículo 6. Yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si no lo han encontrado, no se preocupen, escuchen. Dice la palabra: mi pueblo no tiene conocimiento y por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Un cristiano que no se instruye en la ley de Dios es un cristiano en peligro, hermanos. En peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de hacer lo malo delante de los ojos de Dios y ni siquiera darse cuenta. Un hijo de Dios que no se instruye, que no tiene el hábito de abrir las escrituras y de meditarlas, puede ser un cristiano que muy probablemente va a caer en esclavitud, va a caer en opresión, va a caer a lo mejor en miseria o en pobreza, muy probablemente. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios es el único camino que nos puede llevar a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. ¿Sabes? La enseñanza bíblica es tan fundamental, hermanos, que no hay otra cosa que se le compare a su grandeza y a su sabiduría. Tú puedes estudiar una carrera profesional, puedes estudiar una maestría o un doctorado, pero sabes, eso no te va a garantizar que tú puedas llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Yo conozco mucha gente profesionista, mucha gente con maestrías, pero que tienen una vida totalmente desordenada, totalmente desagradable a los ojos de Dios. La palabra del Señor es la única que puede ordenar nuestros caminos, es la única que puede enderezar nuestras veredas. La palabra de Dios es la única que puede transformar nuestra vida. No hay otra cosa, hermanos, no hay otra cosa. Porque sabes, la palabra de Dios tiene el poder de crear cosas donde no las hay. La palabra de Dios tiene el poder, dice la Biblia, de allanar los caminos, de redarguir, de enseñar, de instruir. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y es la palabra de Dios tiene la capacidad de formarnos y de transformarnos, hermanos. La Escritura dice en Romanos 12:2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. El problema de muchos hijos de Dios en este tiempo es que no conocen la buena voluntad de Dios. No conocen que tenemos un Dios maravilloso y un Dios poderoso. No conocen que tenemos un Dios que quiere lo mejor para nuestra vida, que quiere las mejores cosas para sus hijos. Y muchos cristianos se acostumbran a vivir mal, se acostumbran a estar llenos de problemas, se acostumbran a estar llenos de dificultades.
Muchos hijos de Dios, a causa de desconocimiento, no tienen una correcta renovación del entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? A través del conocimiento de la Escritura. Si no conocemos la Escritura, difícilmente vamos a renovar nuestro entendimiento y difícilmente vamos a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Me pueden ayudar? Voy a ponerles una laminita, hermano. Aquí yo puse el proceso de una vida nueva, una vida agradable a los ojos de Dios. Todo comienza, hermanos, por una educación bíblica, por un discipulado, por una enseñanza, por ser constantes en la casa del Señor. Todo empieza por ahí, por educación bíblica. Cuando tú te preparas, cuando tú te discipulas, empiezas a adquirir conocimiento. Adquieres ese conocimiento aquí en tu mente y a través de la ayuda del Espíritu Santo, ese conocimiento se hace una revelación, hermano. Se revela nuestra vida a través de la ayuda del Espíritu Santo. Después de que el conocimiento se nos revela a través del Espíritu Santo, es cuando comienza la renovación de nuestro entendimiento. Es cuando el Señor empieza a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestra forma de pensar. Después de que el Señor hace o renueva nuestro entendimiento, ahí es cuando comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Es cuando comenzamos a vivir alineados a lo que Dios dice en su palabra. Es cuando empezamos a disfrutar de lo maravilloso que el Señor, de lo que es la voluntad del Señor en nuestras vidas, hermanos. La raíz de una nueva vida en Cristo es el estudio de las Escrituras. Sin una correcta educación bíblica o sin una correcta instrucción acerca de las Escrituras, no vamos a poder vivir una vida transformada en Cristo Jesús. No se puede. Necesitamos discipularnos, hermanos. Yo les animo, los que, por ejemplo, ahorita vamos comenzando el año, los que hicieron propósitos para este año, muchos hicimos el propósito de adelgazar, ¿verdad? Pero mejor es que nos hagamos el propósito de empezar a llevar un devocional o de empezar a ser ya constantes en la casa del Señor, que nos hagamos el propósito de que cada enseñanza que se abra en esta iglesia, nosotros la vamos a tomar. Porque, ¿sabes? La palabra del Señor es vida, hermano, es vida. Y necesitamos esa vida en nosotros. Necesitamos esa sabiduría del cielo para realmente poder llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Porque, ¿sabes? El no tener un correcto educación bíblica nos lleva a estar en condiciones que no son la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, un versículo muy conocido, Juan 8:32. Juan 8:32. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres, hermanos. La verdad nos hará vivir en plenitud en esta tierra. La verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. La palabra del Señor es ciertísima, hermanos, y es comprobable. La palabra de Dios es visible. Cuando tú empiezas a entender los principios de la palabra de Dios, tú puedes ver esos principios allá afuera en la creación del Señor. Eso porque la fe que nosotros profesamos, hermanos, no es una fe al aire, no es una fe basada en pensamientos de hombres, es una fe basada en algo cierto y en algo que es verdad. Y por eso tenemos un documento que es la Biblia, que allí está escrita la verdad de la palabra del Señor. Y necesitamos conocer esa verdad. Necesitamos conocer esa voluntad buena que Dios tiene para nosotros. Yo escribí aquí una frase, hermanos. Quiero compartírsela. Una persona
que no conoce la verdad es esclava de la mentira. Si tú como hijo de Dios no te instruyes en la palabra del Señor, que es la verdad, vas a estar viviendo en las mentiras del enemigo. Sabes, el enemigo se ha encargado de sembrar muchos pensamientos, de sembrar muchos argumentos en nuestra vida, de sembrar pensamientos como de que somos fracasados, pensamientos de que no podemos, de que somos inmerecedores, de que no valemos nada. Muchos tenemos ese pensamiento, pensamientos derrotistas. Ayer nuestro pastor en la reunión que tuvimos nos enseñaba y nos daba una clase muy edificante acerca de las inseguridades que muchas veces tenemos. Y a veces somos inseguros, tenemos esa mentalidad derrotista por todos esos argumentos que el enemigo ha sembrado en nuestras vidas. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da una correcta identidad, nos dice lo que somos. Nosotros no somos unos fracasados. Dice la Biblia que tú y yo somos más que vencedores. Nosotros no somos unos derrotados, somos unos victoriosos, hermano, porque seguimos a Cristo que venció este mundo y que venció en la cruz del Calvario, y por eso somos victoriosos. A veces pensamos que estamos en esta tierra de aokis, que nuestra vida no vale nada, que nadie nos aprecia, pero la palabra de Dios dice que somos especial tesoro para el Señor, que tú y yo valemos la sangre del Hijo de Dios. Dice su palabra, hermanos, dice su palabra que a precio de sangre fuimos comprados. Tú y yo valemos la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Valemos mucho. No somos cualquier persona. No somos cualquier persona. No somos personas que no valen nada. Dice su palabra que somos la esperanza de gloria en esta tierra. Dice la Biblia que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Somos personas relevantes. Dice la palabra del Señor que tú y yo somos sal y lumbrera en esta generación y en esta tierra. Somos personas valiosas. Somos personas capaces, personas que Dios nos ha escogido para vencer este mundo. Dice la Biblia, dice la palabra, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Somos vencedores. Si nosotros hemos nacido de nuevo, somos vencedores. No somos personas irrelevantes. Y empecemos a renovar esos pensamientos. Somos personas valiosas para el Señor. Y sabes, esa identidad correcta, tú y yo la vamos a adquirir a través de la palabra. Si tú no estudias la palabra, eres hijo de Dios, eres salvo, pero nunca vas a adquirir esa identidad correcta y vas a padecer en esta tierra. Esa es la verdad. Entonces yo los invito, hermanos, los vuelvo a decir, vamos a prepararnos en la ley de Dios. Sabes, en este año el Señor quiere que ya empecemos a enseñar y empecemos a formar personas. Y eso no solamente es exclusivo de nosotros como pastores o como líderes de la casa, sino cada uno de ustedes, hermanos, fue llamado para enseñar a otros, fue llamado para discipular a otros y fue llamado para compartir las buenas nuevas del evangelio a las personas que están allá afuera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Preparándonos en la palabra. Así lo vamos a hacer. Sabes, cuando no tenemos conocimiento de la Biblia, de los principios celestiales, también estamos en un serio peligro. ¿Y cuál es ese serio peligro? De caer en idolatría, hermanos. Esta generación de la que yo te hablaba al principio, la segunda generación, fue una generación que cayó en idolatría a causa de su falta de conocimiento, hermanos. Vamos a leer el versículo, vamos al versículo 12 de Segunda de Jueces, por favor. Segunda de Jueces, versículo 12, por favor. Dice la palabra,
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esta generación, a causa de desconocer la ley de Dios, cometió el error de empezar a adorar dioses ajenos. Y sabes, ese es un peligro al que tú y yo estamos expuestos por no conocer a Dios. Sabes, el pecado de la idolatría es un pecado abominable a los ojos de Dios. Dice la Escritura que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, así dice la palabra. Y hemos estudiado antes que la idolatría no solamente es inclinarte en una figura de yeso, idolatría no solamente es ir a un lugar de ídolos y adorar ídolos como la Virgen o como algún santo. La idolatría, hermanos, está en el corazón, aquí adentro. Sabes, la Biblia dice la palabra que debemos de amar a Dios de toda nuestra mente, de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También dice la Biblia que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice también, hermanos, que de día y de noche tenemos que meditar en la ley de Dios, de día y de noche. También hay otro versículo que dice que tú y yo debemos de orar sin cesar, que nuestra vida debe de ser una oración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una comunión con Dios constantemente, que debemos de hablar con Dios en todo momento. Y sabes, muchos de estos principios a lo mejor los conocemos como conocimiento adquirido, pero no lo tenemos como conocimiento revelado. Y sabes, la ciencia dice que 50,000 pensamientos pasan por nuestra cabeza día con día. Yo quiero preguntarles, hermanos, de esos 50,000 pensamientos, ¿cuántos pensamientos le pertenecen a Dios? ¿Qué tanto hay de Dios en tu vida, en tu rutina, en ese minuto a minuto de tu vida natural? ¿Qué tanto hay de Dios, hermanos? ¿Qué tanto pensamos en Dios? ¿Qué tanto nos relacionamos con nuestro Padre Celestial? ¿Qué tanto estamos tan comprometidos con nuestro Dios? ¿Sabes? Muchas veces caemos en idolatría y no nos damos cuenta. Estamos idolatrando nuestro trabajo y no nos damos cuenta. Muchas veces estamos idolatrando el dinero, estamos idolatrando nuestras vanidades, nuestros entretenimientos, y todo eso le quita el primer lugar a Dios. Y por eso muchas veces preferimos otras cosas antes que estar en la presencia de Dios. Preferimos otras cosas antes que venirnos a congregar a la casa del Señor. Y caemos en idolatría, porque todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría, hermanos. Y a veces no tenemos esa conciencia, ese conocimiento revelado, que a veces caemos en esa clase de idolatría. Dios es primero. No podemos adorar lo que allá afuera adoran, ¿no? Por ejemplo, pasaron 2 cultos, acabamos de terminar las fiestas decembrinas, y son fiestas que a mí en lo personal también me gustan mucho celebrar la Navidad, me gusta mucho celebrar el Año Nuevo, me gusta sentarme con mi familia, que la mesa esté llena y platicar, me gusta mucho. Pero sabes, celebramos la Navidad, celebramos el Año Nuevo, pero aquí estábamos al otro día, aquí estábamos sirviendo al Señor, aquí estábamos escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a que Dios es primero en nuestras vidas. Y sabes, en el Año Nuevo yo salí con mi familia, días antes salí con mi familia, pero yo le dije a mi esposa, el primer día del año cae en domingo, en el día del Señor. Le digo a mi esposa, tenemos que estar en la casa del Señor. Tenemos que venirnos de donde estemos para estar aquí en la casa del Señor, porque Dios es primero, hermanos. Dios es primero. Y eso debe de ser una revelación en nosotros. Y debemos de entender los principios de la palabra de Dios. Los principios son muy claros, pero a veces no queremos entenderlos.
Sabes, el no conocer la palabra de Dios nos lleva a estar en una condición de esclavitud, de ser esclavo. Vamos allá, Jueces, vamos a leerlo del versículo 14 y 15. Jueces 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. La falta de conocimiento en los principios celestiales del reino nos va a llevar a vivir de constante aflicción. Esta generación, dice la palabra, que la mano de Jehová estaba sobre ellos, que no podían avanzar, no podían prosperar, que a lo mejor sembraban mucho, pero segaban poco, que estaban en aflicción, que eran constantemente robados, que eran constantemente oprimidos a causa de la falta del conocimiento. ¿Sabes? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido a este mundo. Amén. Pero la aflicción de la que hablaba Jesús era una aflicción por hacer lo bueno en esta tierra. Era una aflicción a causa del evangelio. Las aflicciones que tú y yo debemos de vivir deben de ser a causa de hacer lo bueno en esta tierra, a causa de hablar de Cristo, a causa de compartir nuestra fe con otros. Y esas son las aflicciones que tú y yo debemos de vivir. Pero siendo realistas, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo otro tipo de aflicciones, verdad? De aflicciones relacionadas con las deudas, con los problemas familiares, con problemas en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y sabes, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos plenos en esta tierra. Yo quiero compartirte un testimonio, hermanos, y quiero que pongamos mucha atención. Hace 8 años que yo llegué a Jesús, yo me encontraba mal en mi matrimonio, mal en mis relaciones, todo iba mal, ¿no? En mi trabajo, estaba yo bien endeudado, hermanos. Yo tenía una deuda de más o menos unos 100,000 pesos entre tarjetas de crédito y un préstamo de nómina que yo tenía en mi trabajo, 100,000 pesos. Trabajaba, pero pues no avanzaba, no prosperaba. Y sabes, yo empecé a discipularme, empecé a entender los principios del reino. Y sabes, yo entendí que mi condición de deuda era una maldición generacional que había sobre de mi vida. Y sabes, yo tuve que empezar a romper todas esas maldiciones. Yo empecé a romper, yo empecé a entender que no es la voluntad de Dios que yo viviera en esclavitud. Mi familia, mi árbol genealógico está lleno de personas con enfermedad, de personas diabéticas, de personas hipertensas. Y sabes, yo empecé a entender que todo eso no era la voluntad de Dios. Muchos hijos de Dios se acostumbran a la enfermedad cuando no, eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de él y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. No debemos de acostumbrarnos a la enfermedad, porque el Señor ya pagó esas enfermedades en la cruz del Calvario. Si tú tienes diabetes, si tú tienes hipertensión, si tú tienes cáncer, cree en la palabra del Señor, en lo que dice en el escrito está. Si tú hoy estás endeudado, también créele al Señor. El Señor este mes nos va a dar una oportunidad de poder hacer algo por nuestra economía. Yo te invito a que le creas al Señor, que le creas. Cuando nosotros empezamos a dar, aunque no tengamos, el Señor liberta nuestra condición económica. Si tú hoy
pasando por opresión, tienes en este mes una oportunidad, que son la oportunidad de las primicias. Vamos a creerle al Señor, vamos a hacerlo, hermanos, porque escrito está, ¿verdad? Escrito está que dice que lo probemos ahora en esto y que Él abrirá las ventanas de los cielos para darnos bendición sobreabundante a cada uno de nosotros. Escrito está, hermano. Escrito está que no hay demonio, que no hay maldición generacional que pueda atacarnos, porque dice su palabra en Colosenses 2, que toda el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, que Él avergonzó a todos los principados, a todos los demonios, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso dice la palabra. Entonces, si hoy te encuentras en opresión, toma tu autoridad que dice la Biblia. Dice la Biblia que tú y yo tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad de bendecir la tierra. Bendice tu hogar, bendice tu casa, bendice tus generaciones, bendice a tu familia. Declara la palabra del Señor. Pero para poder hacer esto, instrúyete primero en los principios de la palabra del Señor. Yo les invito. Vamos a terminar, vamos a una última escritura, vamos a Salmos. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerla para desempeñarnos, hermanos. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Qué hace? Prosperará. Me faltó esa parte. Amén. Aprendamos a deleitarnos en la ley del Señor. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su palabra, lo que está aquí escrito, hermanos, es tan maravilloso que dice el salmista que es más dulce que la miel. Un salmista también dice que la palabra que sale de la boca de Dios es más valiosa que el oro fino, hermanos. Aprendamos a deleitarnos en la palabra del Señor y aprendamos a que la ley del Señor es nuestra guía, nuestra esperanza también.